Este mes de julio vamos a desarrollar temas interesantes para ustedes que se relacionan al ejercicio ciudadano para la reducción de riesgo y el manejo de conflictos. Juntos vamos a desarrollar un proyecto de aprendizaje cuyo título es Promoviendo una ciudadanía responsable desde la diversidad cultural. Por ello, es muy importante, amigo estudiante, tu participación en las sesiones radiales de todas las áreas curriculares, porque vas a obtener conocimiento necesario para que a fin de mes entregues un producto. ¿Cuál es el producto? Vas a realizar una propuesta de iniciativa ciudadana sobre un asunto público o acciones de justicia ambiental de tu comunidad y lo vas a presentar a las autoridades o líderes de tu comunidad. Bien, amigos, como siempre te vamos a dejar estas recomendaciones. Debes tener un cuaderno para tomar apuntes y invitar a una familiar tuyo o alguien más cercano para que te acompañe en esta sesión y puedas dialogar con él o con ella. Las preguntas que te formulamos necesitan que tú dialogues con ellos, ¿sí? Y también debes tener ahora tus cuadernos de trabajo de comprensión lectora, ya sea para el tercero o cuarto grado respectivamente, ¿sí? Y por favor pide a tu familia que eviten cualquier tipo de interrupciones durante el desarrollo de esta sesión. Estimados estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria, durante estas semanas del mes de julio, en el área de comunicación, vas a aprender a obtener información acerca de las prácticas culturales para un ejercicio ciudadano responsable. Esa información lo vas a sistematizar y con todos estos insumos vas a elaborar una iniciativa ciudadana. Es así que el día de hoy tenemos como propósito de la sesión recuperar información referido a la entrevista y escribir un guión de entrevista para recoger información de prácticas culturales en tu comunidad. Vas a evaluar si este texto que vas a realizar se ajusta a la situación comunicativa, al formato y la estructura de un texto, ¿sí? Y para lograr este propósito, vamos a realizar dos actividades. La primera, conoceremos un poco más sobre la entrevista. Y la segunda, vamos a escribir una entrevista. ¿Sí? Bien. Entonces, considerando todas las condiciones necesarias, vamos a desarrollar las actividades. Seguramente, estimado estudiante, en los grados anteriores habrás revisado sobre la entrevista, habrás leído alguna vez sobre la entrevista, o lo habrás visto en la televisión, o has escuchado por la radio alguna entrevista, o lo has leído en un periódico o revista. Por lo que es importante recuperar esos saberes y te invito a reflexionar con la siguiente pregunta. ¿Qué sabes de la entrevista? ¿Cómo se realiza? ¿Cuál es su objetivo? Bien, estudiantes, seguramente estas preguntas lo tienes desde tus saberes y en esta sesión vamos a ir dialogando y conversando acerca de ella. La entrevista es una técnica de investigación, una técnica cualitativa de recogida de datos con la cual el entrevistador
pretende obtener información relevante del sujeto entrevistado. Esta información lo realiza de manera directa. Generalmente es una conversación formal a través de la cual el investigador, es decir, el entrevistador, es quien toma la iniciativa, ya que es él quien realiza las preguntas en todo momento. Sin embargo, el protagonista es el entrevistado, porque es él quien brinda la información necesaria. Bien, entonces, lo que debes tener en cuenta, que una buena entrevista es el resultado de un guión bien estructurado. El guión de entrevista es la lista de los puntos a tratar y las preguntas que un entrevistador va a formular al entrevistado, las cuales deben generar respuestas coherentes de acuerdo con el objetivo de la entrevista. Bien, ahora que ya conoces estas características básicas de la entrevista, a continuación vamos a desarrollar la segunda actividad, es decir, vamos a escribir una entrevista. Recuerda, estudiantes del tercero y cuarto grado, que en este mes estamos desarrollando un proyecto de aprendizaje, cuyo título es Promoviendo una ciudadanía responsable desde la diversidad cultural. Por tanto, es oportuno realizar una investigación y recoger información acerca de cómo en nuestra comunidad se viene practicando una cultura donde se ejerce una ciudadanía responsable. En la sesión del área de Desarrollo Personal y Ciudadanía de esta semana, han aprendido a reconocer las prácticas culturales de nuestro país orientadas al buen vivir. Entonces, ¿qué mejor oportunidad de realizar entrevistas a las personas de tu comunidad que tengan el conocimiento, la vivencia y experiencia de esas prácticas culturales? Por tanto, tú serás el entrevistador y los entrevistados serán tus familiares más cercanos y confiables o, de ser el caso, tus vecinos de la comunidad. Entonces, te hago la siguiente pregunta para poder interactuar con ustedes. ¿Cómo se realiza una entrevista? ¿Ya tienen una respuesta? Bien. Los pasos para escribir una entrevista son las siguientes. Primero, elige al personaje a entrevistar. En este proceso debes tener en cuenta dos aspectos. Definir el tema que vas a preguntar, a indagar, a investigar, y seleccionar al entrevistado. Respecto al tema, ya sabemos, es reconocer las prácticas culturales de nuestra comunidad respecto al buen vivir, ¿sí? Ahora, ¿cómo seleccionas al entrevistado? Vas a realizar una lista con los nombres de todas las personas de tu entorno familiar o vecinal que te podrían dar información sobre el tema que quieres investigar. Escríbelos en orden de importancia. Finalmente, elige una persona que tenga mayor conocimiento sobre el tema y a la que puedas tú acceder para realizar la entrevista. ¿Sí? Ahora, ya tienes el tema y ya tienes el personaje a entrevistar, vamos al segundo paso. Prepara el guión de entrevista. En este proceso, debes preparar las preguntas, así como las palabras de inicio y despedida,
considerando los protocolos de cortesía. Decide dónde comenzar y cuál es el final más probable. La primera pregunta que realizas es importante porque te van a servir para romper el hielo, es decir, para entrar en confianza con el entrevistado. Por ello, te sugiero que prepares bien las preguntas para tal fin, ¿sí? Para entrar en confianza. Te habrás dado cuenta que preparar este guión es importante. Y yo te pregunto, ¿cómo iniciarías una entrevista? ¿Cómo iniciarías una entrevista? Bien, considerando que el entrevistado es un conocido tuyo, te sugiero emplear palabras sencillas, pero que transmiten respeto. A manera de ejemplo, te sugiero lo siguiente. Muy buenos días, estimado señor, señora. Gracias por aceptar esta entrevista que me ayudará en la investigación que estoy realizando acerca de las prácticas culturales en nuestra comunidad. Con este trabajo deseo proponer una iniciativa a nuestras autoridades para que se sigan cultivando esas prácticas culturales. ¿Ve? Algo así debes iniciar. Ahora confiamos en que tú lo vas a hacer mejor. Luego, respecto al tema, ¿qué preguntas crees que puedes hacer al personaje que has elegido? ¿Qué preguntas sobre el tema harías? Claro, serán relacionadas sobre las prácticas, ¿no?, culturales de nuestra comunidad. Entonces, también a manera de sugerencia, te propongo las siguientes preguntas. Ojo, como ejemplo, tú puedes hacer otras. Primera pregunta. Desde tu experiencia, ¿qué prácticas relacionadas a la cultura han sido importantes para mantener una buena convivencia en nuestra comunidad? Otra pregunta. ¿Puede usted sugerir cuál de esas prácticas debemos rescatarla para garantizar esa buena convivencia? ¿Cree usted que la población de nuestra comunidad pueda ejercer una ciudadanía responsable en el cuidado del medio ambiente, por ejemplo? ¿Por qué crees eso? Como ven, amigos, es importante hacer este tipo de preguntas y otras que tú puedes crear, porque recordemos que la entrevista es un diálogo con la persona que estás tú entrevistando. Y es bueno también que tú conozcas algo del tema para que este diálogo sea fluido y bastante ameno. Por ello es muy importante que prepares las preguntas, que prepares ese guión para que logres tu objetivo. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando tú, antes de hacer la entrevista, en este guión de entrevista, debes considerar estos tres aspectos. Tu guión debe tener lo siguiente: presentación del entrevistado, la investigación propiamente, o sea, preguntas y respuestas, y la despedida o cierre de la entrevista. ¿Sí? Tres pasos: la presentación del entrevistado, las preguntas y respuestas y la despedida o cierre. Yo te sugiero que te ayudes de algunos textos o dialoga con tu profesor o profesora, tus compañeros, a través del teléfono u otro medio que tienes. Bien, amigos, una vez que ya has elaborado tu guión de entrevista, ya tienes las preguntas que vas a hacer, ahora el tercer proceso es realizar la entrevista.
En este momento, para realizar la entrevista, recuerda que tú asumes el rol de entrevistador y debes tener en cuenta los siguientes aspectos. El entrevistador debe hacerle sentir al entrevistado mucha confianza. Si bien las preguntas que has preparado sirven de apoyo para dirigir el diálogo, un buen entrevistador debe hacer preguntas que se le ocurran en el momento, a partir de las respuestas del entrevistado. Recuerda que esto es un diálogo. Es necesario grabar la entrevista o tomar nota de las respuestas del entrevistado. Hay que asumir una actitud de escucha cada vez que formules las preguntas. El entrevistador debe orientar el propósito de la entrevista, evitar divagaciones y, en caso de ser necesario, el entrevistado puede solicitar explicaciones o ampliar una respuesta. Terminada la entrevista, agradece al entrevistado y, si lo consideras necesario, asume el compromiso de hacerle llegar una copia de la conclusión de tus investigaciones. ¿Sí? Muy bien. Y después ya de haber realizado la entrevista, ahora viene el cuarto y el último paso: redactar la entrevista. El proceso de redacción consiste en realizar una transcripción de la entrevista en la que vas a seleccionar las ideas más importantes. Trata de conservar las palabras y expresiones que caracterizan al entrevistado. Y cuando redactas la entrevista, sigue las siguientes pautas. Empieza el texto con una corta presentación del personaje entrevistado, donde puedes indicar quién es, en qué trabaja o la relación que tiene con el tema investigado. Luego, continúa redactando la entrevista alternando las preguntas y las respuestas. No olvides diferenciar las intervenciones del entrevistador con las del entrevistado, utilizando negrita para las preguntas o empleando las iniciales de los nombres al inicio de cada enunciado. Te sugiero que revises algún texto que te ayude cómo es que se da este diálogo escrito. Luego, convierte adecuadamente la expresión oral en expresión escrita, respetando las expresiones propias del entrevistado. Ojo, respeta las expresiones del entrevistado. No es bueno alterar, ni cortar, ni suprimir. Cuando escribes, emplea un lenguaje coherente y concreto. Utiliza correctamente los signos de puntuación y las normas ortográficas. Y cuando pongas el título, utiliza una de las frases más interesantes del entrevistado y lo pones entre comillas. Bien amigos, siguiendo estas pautas puedes redactar tu entrevista. Como apoyo a la redacción de un texto de este tipo, descriptivo, les sugiero, por favor, los estudiantes del tercer grado deben trabajar la página 26, la página 26 de su cuaderno de trabajo de comprensión lectora. Ahí van a encontrar el tema de escribir es pintar con palabras. Les va a ayudar bastante. Y para los estudiantes del cuarto grado, igual, la página 37 de su cuaderno de comprensión lectora. Ahí van a encontrar el tema identificamos la descripción en los textos. Ambos ejercicios les van a ayudar mucho en la redacción de su entrevista.
Bien amigos, están en condiciones de realizar una entrevista y redactarla. Felicitaciones por haberlo logrado. Ahora, con el propósito de consolidar tus aprendizajes del día de hoy, les vamos a dejar como reto de esta semana, tanto para los estudiantes del tercer y cuarto grado, lo siguiente. Van a realizar una entrevista a un personaje conocido de ustedes, siguiendo los procesos que hoy has aprendido. Recuerda que debes hacer un guión de la entrevista y vas a redactarlo, ¿no? Siguiendo los procesos, repito, y lo vas a adjuntar en tu portafolio. El resultado de esta entrevista te va a servir como insumo para que en nuestra próxima sesión vamos a elaborar fichas técnicas teniendo como insumo la información que has recogido a través de esta entrevista. Por lo que les sugiero, estudiantes del tercero y cuarto, deben tener para la próxima semana redactados la entrevista que han realizado. Bien,